Muy buenas tardes otra vez con todos los participantes. Agradecemos bastante su tiempo para poder participar en este webinar. Sí, que tiene como tema principal el beneficiario final, ¿no? Que es una nueva obligación como tal que bueno, ha emitido SUNAT, no una nueva, casi nueva obligación, por así decirlo, es una declaración jurada informativa que ya tiene cierto tiempo en el sentido de que no es tan antigua como otras declaraciones que ya conocemos, ¿no? Pero sí ha comenzado a partir del 2019 y ya en esta etapa que es 2025-2026, sí tenemos un nuevo cronograma que ha publicado SUNAT. Entonces, como les comentaba, agradezco bastante su tiempo, su participación, ya que justo estamos en inicio de semana de impuestos, ¿no? Ya comenzamos, creo, con la declaración del PTC 21, así que entiendo también bastante, bueno, el tema de los tiempos y agradecer bastante su participación. Entonces, para dar inicio, ¿no? El título de este webinar es Beneficiario Final 2025-2026, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre quiénes están obligados, quiénes no están obligados, cómo determinar de repente los beneficiarios finales, algunas estrategias para poder determinarlo de mejor manera, los aspectos formales también, y al final unas cuantas recomendaciones y conclusiones que podamos llevarnos para poder ir aplicando en el día a día o también para poder contrastar cuando tenemos una asesoría de por medio, ¿no? Entonces, como primer tema, ¿sí? Como primer punto para poder conversar es básicamente los nuevos obligados, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Ya esta declaración ha comenzado en el 2019 y por lo tanto estamos, como por así decirlo, en una cuarta etapa en la cual SUNAT ha publicado un nuevo cronograma y ha establecido nuevos sujetos obligados, ¿sí? Y bueno, esta primera participación sí está relacionada, por ejemplo, a las personas jurídicas domiciliadas. Disculpen, hay un comentario dentro del chat que dice que no se escucha. ¿Me podrían confirmar si es así, por favor? Se oye bien, buenas tardes. Ah, perfecto. Ok, perfecto, sí se escucha. Bueno, vuelvo entonces. Bueno, como les comentaba, sí, en este caso SUNAT ha publicado esta resolución de superintendencia 168-2025 hace un par de meses, que ha establecido nuevos sujetos obligados, entre los cuales se van a encontrar las personas jurídicas, entiéndase empresas, ¿no? IRLs, SRLs, una SAC, ¿no? Pero también entes jurídicos. Más adelante voy a ir comentándoles un poco cuál es la definición que la propia normativa le ha asignado para poder entender que es un ente jurídico, pero le voy a decir paso a paso para no tratar de marearlos con los diferentes términos que han podido ingresar la normativa, y también porque al ser una declaración relativamente nueva, ¿no? Entonces no estamos capaz muy acostumbrados y no solemos verlo en el día a día. Eso también lo hace que es muy nuevo, entonces hay que tratar de ir despacio. Entonces, esta nueva resolución ha establecido como uno de los sujetos obligados a las personas jurídicas domiciliadas en el país conforme a los siguientes tramos de ingresos. Como ustedes pueden ver en el cuadro, ¿sí? Que estoy proyectando, ha establecido SUNAT 5 tramos, ¿sí? En estos tramos ha establecido que a partir de los ingresos netos de 100 UIT, no más de ingresos de 100 UIT como ingresos netos, para las personas jurídicas tendrán que declarar ahora en el periodo tributario de octubre 2025. Y así sucesivamente hacia abajo, ¿no? Tenemos un tramo 2 que va de 50 OITs hasta 100 OITs, un tramo 3 que va de 25 OITs hasta 50, y así subsiguientemente desde el tramo 4 que va desde 10 OIT hasta 25, y por último, como tramo 5 básicamente los ingresos netos hasta 10 UIT. De alguna manera lo que ha intentado hacer SUNAT es tratar de poder contemplar ya la mayoría de personas jurídicas, ¿no? En esta nueva etapa, por así decirlo, de la declaración de beneficiario final, y ha incluido de alguna manera las empresas que son medianas o pequeñas, si se podría decir de alguna manera, ¿no? Entonces, ha establecido que los dos primeros tramos, como pueden visualizar en el cuadro, sean a partir de octubre y diciembre, es decir, octubre ya aquí el próximo mes, porque los periodos, el periodo tributario de octubre vence aquí en noviembre, entonces sumamente importante poder tener un poco de conocimiento sobre esto o conseguir asesoría para poder presentar una correcta declaración. Entonces, y también en diciembre 2025, que ahora vence en enero 2026, ¿no? Y así subsiguientemente, de acuerdo a cada periodo tributario y de acuerdo, obviamente, a su último dígito de RUC para saber cuándo es efectivamente la fecha en la cual le toca declarar, ¿no? Entonces, este es como que los primeros sujetos obligados que estableció SUNAT de acuerdo al tramo de ingresos.
¿no? Ingresos netos y de acuerdo, y de manera escalonada. Entonces, sí es importante definir, ¿no? Que, como yo les comentaba al inicio, esta obligación de beneficiario final es relativamente nueva, porque, y me voy a adelantar un poco, para que ustedes puedan ver cómo ha sido, en este caso, la línea de tiempo de esta obligación, ¿no? Y de esto vamos a sacar una conclusión bastante importante también. Entonces, como yo les comentaba, la declaración de beneficiario final comenzó en 2019. ¿Sí? A través de la resolución de superintendencia 185-2019, SUNAT publicó y estableció esta nueva declaración, no, estableciendo un cronograma inicial, por así decirlo, señalando que los obligados a esta primera etapa para declarar esta nueva obligación son solamente los PRICOS, ¿no? Entonces, los PRICOS hasta el 30 de noviembre de 2019, ya que como ven ver el periodo tributario a declarar iba a ser en el de noviembre de 2019, que vence en diciembre. Entonces, por lo tanto, SUNAT dijo, ok, la primera etapa para poder hacer como que la prueba, vamos a llamarlo así, es para los principales contribuyentes hasta el 30 de noviembre de 2019. Entonces, ahí entraron un buen grupo de empresas, en ese momento era súper nuevo todo esto, los criterios estaban establecidos en la normativa, sin embargo, yo diría que hasta el día de hoy, si bien es cierto, tanto el decreto legislativo 372 y su reglamento ha establecido criterios para determinar los beneficiarios finales, la jurisprudencia a nivel de SUNAT no es tan cuantiosa y los problemas que vamos a ir viendo de repente en el camino, ahora en esta charla, vamos a poder darnos cuenta que es una declaración que capaz Sunat ha dejado un poco de lado, ¿no? Y no ha prestado tanta atención. Entonces, la primera etapa ocurrió en 2019, solamente para Pricos. Entonces, imaginemos que alguno de ustedes aquí presente recién está conociendo esta nueva obligación, ¿no? Y capaz tenía o asesoraba antes una empresa que era Prico y nunca les habían comentado algo sobre beneficiario final. Entonces, si en su momento esa empresa que calificaba como Prico eh, era Plico al 30 de noviembre de 2019, dígase que tenía la obligación en ese momento de haber presentado la declaración. Porque claro, puede surgir la pregunta es, como ya hemos visto los tramos de ingresos ahora, muchas de las empresas pueden superar los ingresos netos de la 100 UIT, que para esto, ahí he puesto en rojo que la UIT da referencia es 2024. ¿Por qué? Porque son los ingresos de 2024 que se tienen que tomar en consideración. Entonces, regresando otra vez a la cronología, entonces, en este caso, ¿no? Si nosotros estuviésemos obligados ahora, es porque anteriormente, en alguna de las etapas que estamos viendo a continuación, no hemos estado obligados. Porque como les comenté en el ejemplo anterior, si hubiésemos estado obligados en el 2019, no es que ahora regularizo en el 2025, sino es que si no he regularizado durante todos estos años, tendría que hacerlo lo más pronto posible, no, porque sí nos ha pasado que en algún momento SUNAT ha notificado tipo de carta inductiva, no alguna esquela, no solicitando y señalando, oye, contribuyente, ustedes eras PRICO, por ejemplo, o tus ingresos han superado tal monto y por lo tanto tú estabas obligado a declarar en tal etapa, ¿no? Entonces, y obviamente la idea es regularizar para poder evitar cualquier sanción. Entonces, tenemos esa primera etapa que era para PRICOS en 2019 y luego pasaron los años, ¿no? Y en el 2022 SUNAT volvió a publicar una nueva resolución, que es la 41-2022. Ahí he puesto las resoluciones para que ustedes puedan buscarlas también, las puedan revisar. En este caso, esta resolución de superintendencia establecía tres tramos, un poco como lo que ha hecho ahora esta resolución 168-2025, que ha establecido cinco, pero en su momento fueron tres tramos, ¿no? Y así como estos tramos están conforme a los ingresos netos, en su momento los ingresos netos a tomar en consideración, por ejemplo, para los tramos uno y 2 eran los ingresos netos de 2021. Entonces, ¿qué decía la normativa en ese momento? Te decía, el tramo uno son las empresas que tuviesen ingresos netos en el 2021 mayores a 1000 UIT. Entonces, claro, uno tenía que hacer su cálculo de ingresos netos en el 2021 y si superaba las 1000 UIT, iba a estar obligado en el tramo uno del 2022, que se declaraba en el periodo tributario de mayo 2022. Y de igual manera, para el caso del tramo 2, el nivel de ingresos que tenía que tenerse era de 500 UIT hasta las 1000 UIT. Y si estaba entre este nivel de ingresos, la obligación de presentar su declaración de beneficiario final era en agosto 2022. Entonces, ya SUNAT comenzaba a tomar un poco más de personas jurídicas, ya había comenzado con los PRICOS, ahora con personas jurídicas que pudiesen tener un mayor nivel de ingresos, ¿no? Y
luego también dentro de esta resolución y superintendencia, tomó un tramo 3, ¿no? Que decía, oye, si tú has tenido ingresos mayores a 300 UIT en el 2022, ¿sí? Y no has presentado anteriormente, es decir, en el 2019, ni en los tramos uno y 2, entonces tendrás la obligación de presentar tu declaración en mayo 2023. Entonces, de esta manera, SUNAT ya cogía bastantes grupos de empresas conforme a sus ingresos netos como primer indicador para saber cuándo te iba a tocar declarar. Entonces, hasta este punto del 2023 ya se habían tomado varias empresas, sin embargo, igual quedaban bastantes, un buen número de empresas que no se había considerado todavía porque de acuerdo a su nivel de ingresos no estaban obligados. Entonces, ¿qué pasa? Como hemos venido viendo, solo hemos hablado de personas jurídicas como tal, empresas, solo usando el término empresas para poder conglomerar a todo lo que son personas jurídicas. Obviamente sabemos que de repente en personas jurídicas hay diferentes tipos, pero para hacer un poco más fácil la comunicación, ¿no? Empresas. ¿Qué pasa? Dentro de esta resolución del 2022 y a lo largo del tiempo, desde el 2022, 2023 hasta 2024, la normativa por parte de SUNAT también exigía que los entes jurídicos tuviesen que declarar esta declaración de beneficiario final. Sin embargo, SUNAT en el transcurso del tiempo comenzó a establecer prórrogas para este tipo de supuestos jurídicos, por así decirlo, que llamados entes. Y para que ustedes puedan llevarse una idea o asociar algo rápidamente a lo que puede constituir como un ente jurídico, es, por ejemplo, a un contrato de consorcio con contabilidad independiente, ¿no? Entonces, que tiene su RUC, básicamente. Entonces, un contrato de consorcio calificado plenamente como un ente jurídico. Entonces, para que ustedes puedan asociarlo un poco, entonces ahora. Entonces, ¿qué decía la normativa en su momento? Obligaba a que los entes jurídicos, por ejemplo, los consorcios, tuviesen que declarar también a sus beneficiarios finales. Entonces, la SUNAT comenzó a sacar prórrogas porque también entendía que había de por medio una complejidad para ese tipo de supuestos como entes jurídicos, ya sea contratos de consorcio, fondos de inversión, fideicomisos, trust. Entonces, claro, ya hasta que dijo, bueno, ya es hora de que declaren, por así decirlo, y en la última resolución de superintendencia de la 140-2024 dijo, ok, los entes jurídicos básicamente que han venido calificando como tal, que tienen su RUC, que son activos y todo ello, van a tener que declarar en el periodo tributario de septiembre 2024, no que vencie en octubre. Entonces, por lo tanto, entendamos que aquí hay una tercera etapa, ¿no? Donde SUNAT ya había tomado, ya no solamente personas jurídicas, como lo hemos visto, conforme su nivel de ingresos o por calificar como PRICO, sino también hay entes jurídicos, ¿no? Que son otro tipo en este caso son contratos asociativos, ¿no? Patrimonios autónomos que no tienen personalidad jurídica, ¿no? Entonces, y ahora último, SUNAT ha establecido un nuevo cronograma, que es el con el cual hemos iniciado, que a través de la resolución de superintendencia 168-2025, que ha establecido un cronograma a nivel de ingresos, ¿no? El cual pueden estar visualizando y el cual ya les expliqué inicialmente, ¿no? Entonces, estos ingresos netos, quiero recalcar otra vez, es de los ingresos netos 2024. Entonces, la siguiente pregunta que podría hacerse es uno, bueno, que ya sé que es, bueno, califico como una persona jurídica, no he declarado anteriormente en cualquiera de las etapas anteriores, o que quiero determinar si mis ingresos netos han superado. Entonces, para esto no basta con ver, por ejemplo, el estado de resultados de una compañía, sino que también SUNAT estableció dentro de la normativa inicial cómo llegar a determinar estos ingresos netos, ¿sí? Y estos ingresos netos tienen como tres vías para poder determinar. Entonces, lo que sí dice SUNAT es, ok, toma tu PTC-21, ¿no? Y el primer método lo vas a determinar considerando casillas de tu IGB de ventas, ¿no? Desde el enero de 2024 hasta diciembre de 2024, ¿no? Incluyendo rectificatorias que hayan habido de manera posterior, ¿no? En caso hubiese. Entonces, comienza a tomar las casillas de tu IGB de ventas, ¿no? Y si superas, por ejemplo, imaginamos que sumamos desde enero a diciembre y tenemos ingresos por 75 ítems, ¿no? Entonces, ok, en el primer método yo estaría en el tramo 2. Entonces, persona te dice, ok, ya son tres métodos y el que resulte mayor será básicamente el tramo en el cual, o sea, tú tienes que equiparar ahí básicamente tus ingresos netos y encajar con el tramo que te corresponda. Entonces, como yo les decía, en el primer tramo, ¿no? Que en el primer método, que son a través de las casillas de IGB de ventas, luego el segundo método es considerando, por ejemplo, la casilla 301 de mis pagos a cuenta. Entonces, imaginemos
que a través de la sumatoria de enero a diciembre sigo cayendo en el tramo 2, ¿no? Sumando todas mis casillas 301, por ejemplo. Y el tercer método es tomando mi DJ anual 2024 y viendo mi estado de resultados que he declarado y tomando las casillas de los ingresos no relacionados. Entonces, imaginemos que en este último método, con mi declaración jurada anual, tengo ingresos mayores a 100 OIT, ¿no? 150 OIT, imaginemos. Entonces, claro, tenemos que a través de los tres métodos, en los dos primeros métodos, estaba en el tramo 2 ya con la DJ como tercer método para contabilizar los ingresos netos, estoy en el tramo uno. Por lo tanto, la respuesta correcta sería que debería yo declarar en el tramo uno y no en el tramo 2. Entonces, es bastante importante tener en cuenta esto, porque sí nos ha pasado en algún caso que, claro, la empresa no ha sabido contabilizar sus ingresos netos y pensaba que de repente está en un tramo distinto, y cuando ya ha pasado por nosotros, hemos determinado que capaz ya tuvo que haber declarado anteriormente o está en un periodo más próximo, ¿no? Ya no tan alejado, ¿no? Entonces, bastante importante tener en cuenta estos métodos que estableció SUNAT para determinar los ingresos netos, ¿no? Y saber exactamente qué tramo le toca, ¿no? Entonces, normalmente uno, si lo que ha podido ver en redes es que normalmente es este cuadro que publica SUNAT también para decir, oye, acá están los obligados principales, ¿no? Pero no son los únicos, no son los únicos. ¿Y qué dice SUNAT a través de esta resolución de superintendencia? Dice que además de lo que ya hemos conversado sobre las de personas jurídicas domiciliadas, ¿no? De acuerdo a los tramos de ingresos que existen, en el periodo noviembre 2026, ¿sí? Que es todavía el próximo año que vence en diciembre, ha incluido ya un mayor número de empresas, casi ha querido tomar casi el 100%, ¿no? Y ha incluido supuestos a través del cual ya nadie se va a poder escapar, ¿no? Entonces dice, como pueden ver acá lo del listado, dice, aquellas empresas, ¿no? Aquellas personas jurídicas, ¿no? O aquellos contribuyentes que no se encuentren obligados a presentar su DJ anual de impuesto a la renta 2024 y las declaraciones mensuales de los periodos de enero a diciembre de 2024 tendrán que declarar en el periodo tributario de noviembre de 2026. Luego también incluye a los que no están comprendidos en el tramo de ingreso establecido aquí. Entonces, cuáles estuvieran básicamente algunos que de repente tienen empresas activas y no tienen ingresos. Entonces también tuviesen que declarar en noviembre de 2026. Por otro lado, también dice que si has obtenido un RUC hasta el 31 de diciembre de 2024 y no has realizado la activación hasta el 30 de noviembre de 2026, entonces también te das que declarar en ese periodo tributario. Y por último, también establece que si tú escribes tu RUC o obtienes el número de RUC y lo activan, de ser necesaria la activación, desde el 1 de enero de 2025 al 30 de noviembre de 2026, vas a tener que declarar tu beneficiario final en noviembre de 2026. Entonces, en otras palabras, SUNAT ya en esta resolución ha querido tomar a la mayoría de empresas, no casi nadie se va a escapar. Entonces, y ya por último, como unos supuestos adicionales, ha mencionado también a los entes jurídicos. Como yo les comenté en el resumen, hubo ya un tramo, una etapa, por así decirlo, que se dedicó a hacer una declaración solamente de entes jurídicos, y lo que ha querido hacer SUNAT a través de esta resolución es incluir al resto, ¿no? Entonces, ¿qué dice sobre los entes jurídicos? Dice, los entes jurídicos constituidos e inscritos en la RUC desde el 1 de noviembre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2026 que no se encuentren con baja inscripción en su RUC, ¿no? Tendrán que presentar la declaración en noviembre de 2026, ¿no? O sea, periodo tributario noviembre de 2026. Entonces ya ha habido, o sea, si es que hay algún contrato asociativo, como un contrato de consorcio, que tenga RUC y básicamente haya sido constituido posterior, o en ese intervalo de fechas, sabemos ahora que tiene que declararse en el periodo tributario de noviembre de 2026. Y por último, sí, ya esto es bastante importante y quiero resaltarlo, si bien está como otros supuestos, y es un último supuesto, no deja de ser muy importante, y es que me dice, ¿no? Las personas jurídicas y entes jurídicos constituidos e inscritos que obtengan un RUC básicamente con posterioridad al 30 de noviembre de 2026 y que no se encuentren con baja inscripción, presentarán en las fechas de vencimiento que correspondan al periodo que inscriban o activan su RUC. Entonces, lo que me está diciendo este supuesto es que a partir de, por ejemplo, imaginemos, hay una empresa que está planeando crearse, ¿no? Constituirse, imaginemos en febrero 2027, ¿no? La norma te dice, ok, sacas tu RUC, te inscribes en el febrero 2027, elijan la fecha que ustedes deseen, y por lo tanto, en el periodo tributario febrero 2027,
o sea, que tendrás que declarar tus beneficiarios finales. Entonces, resalto la importancia porque ahora ya no solamente basta con sacar tu RUC apenas te constituyas, hacer tus trámites societarios, hacer tus trámites de la inscripción correspondiente, sino que deben saber que una vez que constituyan la compañía y saquen su RUC, al próximo mes van a tener que estar declarando sus beneficiarios finales. Entonces, es algo que se va a ir incorporando y por eso, como vamos a ver más adelante, una de las recomendaciones y conclusiones es que tenemos que sensibilizarnos y también capacitarnos en esta nueva declaración, no tan nueva declaración, pero que es relativamente, no es tan usual verla en el día a día, ¿no? Entonces, y con este último supuesto, lo que quería rescatar es que ahora cualquier empresa que se constituya después de esta fecha, del 30 de noviembre de 2026 en adelante, al siguiente mes, va a tener que declarar a sus beneficiarios finales, ¿no? Entonces, claro, y hemos hablado un poco de quiénes son los sujetos obligados y que yo también decía que, claro, que acá sí ocupan a la mayoría de personas jurídicas, a la mayoría de entes jurídicos, ¿no? Que han estado constituyéndose, inscribiéndose, o que su nivel de ingresos en el 2024 haya sido superior, ¿no? Entonces, a los tramos que están establecidos, pero la normativa también me ha señalado quienes aún no van a estar obligados porque no hay un cronograma vigente todavía. Entonces, en el artículo 5 de esta resolución de superintendencia, me dice que las personas jurídicas no domiciliadas en el país y los entes jurídicos constituidos en el extranjero van a presentar su declaración, pero cuando salga una nueva resolución de superintendencia. Entonces, claro, la pregunta que puede surgir a partir de esto es, ¿por qué una persona jurídica no domiciliada constituida en el exterior como una normativa, como una resolución de superintendencia, podría obligarlos en este caso, a presentar esa declaración de beneficiario final, ¿no? O sea, pues costaría un poco entender en qué supuesto podría calificar esto, ¿no? Entonces, hay un supuesto en especial porque ustedes saben que, por ejemplo, en la regulación de las personas jurídicas, tenemos el supuesto de sucursal de una sociedad del exterior. Entonces, esa sucursal se va a considerar como una persona jurídica. Entonces, lo que quiere decir Sunat a través de este artículo 5 es que, por ejemplo, más adelante, cuando saque su cronograma, ¿no? Es si esa persona jurídica del exterior tiene una sucursal acá, que tenga una sucursal acá va a generar esa obligación, básicamente, que esa persona jurídica, a través de su sucursal, presente su declaración de beneficiario final. Entonces, claro, no es que el alcance solamente y sí esté en el exterior, sino necesariamente va a tener que tener una sucursal. No lo ha dicho expresamente, en este caso, la SUNAT, pero a través de una interpretación, si se puede decir, sistemática con las otras normativas vigentes, se puede entender eso. Entonces, no solamente para personas jurídicas no domiciliadas, sino también para el caso de los entes jurídicos, ¿no? Constituidos en los cuales, por ejemplo, uno de los consorciados, imagino, hablando de un consorcio, esté constituido en el país. Entonces, de esa manera va a tener esa cierta obligación de tener que presentar su declaración de beneficiario final. Entonces, yo, sin embargo, o sea, haciendo un paréntesis, como esa declaración es relativamente nueva y tiene una cierta complejidad en algunos casos, creería yo que para poder hablar un poco más concreto sobre estos supuestos que ha dejado de lado SUNAT, hay que esperar la nueva resolución de superintendencia, ¿no? Que puede ser publicada capaz el próximo año, de acá a un par de años, ¿no? Porque como podemos ver, ha ido como que año en año sacando al menos una resolución de superintendencia relacionada a este tipo de declaración, ¿no? Entonces, o al menos en una resolución de superintendencia ha cubrido 2 años, como ha ocurrido en el 2022 y en el 2025. Entonces, es posible que ya para el 2026 o en el 2027 lleguen a cubrir estos supuestos, ¿no? Entonces, eso es un poquito he tratado de explicarles un poco a grosso modo cuáles son los sujetos obligados, cuáles no están, y contarles un poco cuál ha sido, en este caso, la trayectoria del beneficiario final. ¿Sí? Entonces, ahora, la pregunta importante, y porque lo he mencionado bastante, ¿qué es un beneficiario final? ¿No? O sea, sé que hay una obligación nueva, pero ¿qué debo entender por el beneficiario final y cómo puedo llegar a determinar cuando estoy frente a un beneficiario final? ¿No? Y lo que ha hecho la normativa es establecer criterios para poder determinar un beneficiario, que ahorita voy con la definición, ¿no? Si es que eres una persona jurídica, te aplicarán determinados criterios, y si eres un ente jurídico, como por ejemplo un contrato, tendrás un criterio distinto, ¿no? Entonces, en esta parte de criterios, para poder identificar a los beneficiarios, lo he dividido en dos, ¿no? Personas jurídicas y entes jurídicos. Ahora,
Para poder de alguna manera definir qué es un beneficiario, ¿sí? Me quiero apoyar en estos criterios que he establecido para las personas jurídicas. Y ustedes deben llevarse, después de esta charla, que un beneficiario final siempre va a ser una persona natural. Siempre. Siempre va a ser una persona natural, ¿sí? Que de alguna manera tenga un control sobre la compañía, ¿no? Sobre la compañía, sobre el ente jurídico, ¿no? Entonces, y este control se puede reflejar a través de la propiedad en la participación de una compañía, ¿no? A nivel de acciones, por ejemplo, o un control ejerciendo una dirección básicamente a una compañía, ¿no? Donde sin él no se puede decidir nada, o él, esa persona, ¿no? Que puede calificar como beneficiario final, tiene tanto poder que puede remover, vetar, ¿no? Órganos, a ciertas personas del órgano de los directorios, de las asambleas. Entonces, vamos a ir identificando a través de esos criterios cómo de alguna manera se nos ha tratado, bueno, en este caso el legislador, ¿no? A través del decreto legislativo 372 y su reglamento, cómo ha tratado de abarcar y traer esta normativa del exterior, ¿no? Porque esto obviamente es una normativa importada, ¿no? Que ya se aplica en muchos países del exterior, ¿no? Entonces, para personas jurídicas tenemos tres criterios: el criterio de propiedad, el criterio de control y el criterio de puesto administrativo superior o residual, ¿no? Entonces, para comenzar con el criterio de propiedad, he querido citar una parte de la norma que dice, que está establecida en el decreto legislativo 372, que me dice que el criterio de propiedad, y yo voy a determinar el beneficiario final a través de cuando identifique esa persona natural que directa o indirectamente tiene o posee, ¿no? Como mínimo un 10% del capital de una persona jurídica. Entonces, lo que yo considero que a todos se le puede venir a la mente es los accionistas, ¿no? De primera, ¿los accionistas pueden calificar como beneficiarios finales? La respuesta es sí. ¿Tienen ellos un límite mínimo de alguna manera de propiedad para poder calificar como beneficiarios finales? También sí, es el 10%. Si tiene 9, no. Si tiene 11, sí. Si tiene 10, también. Entonces, esto me hace tener de alguna manera una valla, por así decirlo, que debo sobrepasar para identificar si el accionista, por ejemplo, califica o no como beneficiario final. Pero claro, sería muy fácil y sería un paraíso si fuese así de simple que decir, ok, tiene un 10% y ya está. Pero como les comentaba, el beneficiario final siempre va a ser una persona natural. Entonces, en este ejemplo gráfico, ¿sí? He tratado de poner de repente algunos supuestos en los cuales no solamente con la propiedad directa se va a poder calificar a un beneficiario final, sino también a través de otros supuestos, ¿sí? Siempre en el marco de criterio de propiedad, porque de alguna manera lo que la normativa ha establecido es que cuando yo analizo los criterios establecidos por ley, debo hacerlo de manera gradual, por así decirlo. Es decir, no puedo aplicar control si no he aplicado propiedad primero con una persona. Solo si no califica, por ejemplo, no califica como beneficiario a través del criterio de propiedad, recién podría aplicar a través de un criterio de control. Si no, no podría hacerlo. Entonces, volviendo con el criterio de propiedad. ¿No? Imaginemos un accionista en esta persona jurídica, tiene cinco accionistas, ¿no? Al señor Martínez, por ejemplo, que tiene un 44%, ¿no? Como propiedad directa. Entonces, ese accionista tiene el 44% de las acciones de la compañía. Si la pregunta es, ¿esa persona califica como beneficiario final? La respuesta es totalmente sí. No habría otra respuesta. Por otro lado, tenemos que hay un grupo familiar también que tiene participación en la persona jurídica, que imaginemos, ¿no? En este caso, es este grupo familiar Ríos, ¿no? Entonces tenemos a Carlos, a Abigail y Daniela, ¿no? Que cada uno tiene un 2%. Entonces, la pregunta es, independiente, si tenemos ahorita la cita que está ahí puesta, que debe tener como mínimo un 10% del capital de una persona jurídica, consideraríamos que independientemente, cada una no podría calificar como beneficiario. Pero ¿qué pasa? Yo a propósito he puesto ese tipo de supuestos porque la norma me dice, por ejemplo, que también se puede calificar no solamente directamente, ¿no? Por ejemplo, siendo accionista, sino también indirectamente. ¿Y cuál es este compuesto de indirectamente? O sea, ¿qué supuestos pueden saltar a través de la propiedad indirecta? Y es que, por ejemplo, ¿no? En los casos de grupos familiares, donde yo tenga a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, por ejemplo, a mi hijo, ¿no? Imaginemos, ¿no? La normativa te dice que tú debes sumar la participación y si en conjunto
supera el 10%, bueno, tiene el 10% o lo supera, todos serán beneficiarios final. Entonces, claro, en este ejemplo que yo les pongo, aún sumando en conjunto, no van a poder superar, no superan ni llegan al 10%. Entonces, por lo tanto, ni independientemente, o sea, ni directamente, ni en conjunto o indirectamente, superarán o obtendrán el 10% del capital de una persona jurídica. Por lo tanto, ellos no podrían ser beneficiarios finales. Entonces, pero imaginemos, ¿sí? Que el señor Martínez no se llama señor Martínez, sino se llama Gustavo Ríos, por ejemplo, que es abuelo, ¿no? De Daniela, ¿no? Imaginemos. Entonces, por lo tanto, y sí tiene un 44%. Entonces, claro, ahí sí, viendo la estructura básicamente de esta familia, podríamos entender que en conjunto, que en conjunto definitivamente van a llegar al 10% y lo van a superar con creces, ¿no? Porque en conjunto tendrían aproximadamente un 50%. Pero entonces, claro, ahí la pregunta que pudiese venir, ¿no? O una conclusión previa que ustedes pudiesen sacar es, ah, ya, entonces si yo tengo familiares dentro como accionistas, ya de plano cualquier familiar va a hacer que yo califique como beneficiario final y él también. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la normativa también establece que cuando yo voy a aplicar esa propiedad indirecta a través de familiares, ¿ok? A través del parentesco, me establece una regla que es dos reglas. Me dice que cuando son familiares por consanguinidad, entiéndase, por ejemplo, en la misma línea, en el mismo tronco familiar, por ejemplo, mi papá, mi abuelo, mi hijo, por ejemplo, un nieto, la norma te dice que para el grado de consanguinidad te va a permitir hasta el segundo grado. Entonces, y ese segundo grado, y justo y a propósito mencionaba, son, por ejemplo, de mi perspectiva, por ejemplo, mi papá y mi abuelo, y en este caso, si yo tuviera un hijo y un nieto, por ejemplo, ¿no? Entonces se cuenta como que hacia abajo y hacia arriba también. También se puede contar de costado, por ejemplo, mi hermano, ¿no? Mi hermano sería mi segundo grado de consanguinidad también, porque primero subo a mi padre y luego bajo hacia mi hermano, ¿no? Entonces, imaginemos en un caso hipotético, mi primo, ¿no? Él no podría ser un segundo, si tuviese participación, yo no lo pudiese sumar con mi participación, porque la normativa solo me permite hasta el segundo grado de consanguinidad, ¿no? Entonces, y me dice segundo grado de consanguinidad, pero también me dice primer grado de afinidad. Entonces, la afinidad no se da a través de, por ejemplo, cuando uno se casa, ¿no? El papá de mi esposa, imaginemos. Para el papá de mi esposa sería primer grado de afinidad, ¿no? Porque claro, debo equipararme al momento donde está mi esposa y otra vez, así como hice conmigo mismo, de sumar hacia arriba, ¿no? Debo hacerlo con ella, ¿no? Entonces, claro, en este caso, primer grado de afinidad solo podría ser su papá, por ejemplo, ¿no? En ese caso. Entonces, esos son los limitantes que me pone la normativa y bastante importante tenerlo en cuenta para no creer que cualquier familiar que esté dentro de la composición del accionariado de una compañía va a ser que yo tenga que sumar junto con él mi participación o su participación y por lo tanto califiquemos como beneficiario. Más adelante, en este ejemplo, vamos a ver un caso igualito, como el que ya les mencioné, para que ustedes los puedan visualizar. Entonces, ya en el supuesto de la izquierda ahora, tenemos que esta persona jurídica, por ejemplo, tiene como accionista también a otra persona jurídica. Y en estos casos, lo que la normativa me dice es que cuando suceda esto, debo analizar también a la persona jurídica que tengo como accionista. Entonces, la pregunta es, ¿a cualquier persona jurídica? Y la respuesta es no. Debe tener como mínimo un 10% del capital de la persona jurídica, ¿no? Para yo poder analizarla. Porque si no, no va a meritar. Porque claro, otra vez, el beneficiario final va a calificar como propiedad cuando mínimamente tenga un 10% del capital de una persona jurídica. Si no lo tiene, entonces no tendría un motivo, por ejemplo, para poder entrar a esa persona jurídica y analizar a sus accionistas. Imaginemos que Auditora SAC, que en este caso es accionista con el 50%, tuviese 9%. En ese caso, yo no tendría que analizar quiénes son los accionistas de Auditora SAC, porque según la normativa no se podría analizar, no habría un sustento legal para yo poder ingresar a identificarlos a través del criterio de propiedad, ¿no? Entonces, regresando al caso, ¿no? Tenemos que Auditora SAC, como ustedes pueden visualizar, tiene tres accionistas, ¿no? Tiene a otra persona jurídica y tiene a Pablo y Neida, por ejemplo, en este caso, que son cónyuges, ¿no? Son esposos. Entonces, cuando sucede que hay, obviamente ahora ya determinados los accionistas, lo que tengo que hacer y lo que la normativa me dice es,
Ok, recuerda que debes tener como mínimo el 10% del capital de una persona jurídica, ese beneficiario final que tú elijas o que se determine, ¿no? Que se identifique. Entonces, lo que yo en este caso tendría que hacer, por ejemplo, ¿no? Es multiplicar, ¿no? El 45% de Pablo por el 50% de Auditora SAC, para conocer cuánto indirectamente tengo de la persona jurídica que estoy analizando. Entonces, en el caso que les comentaba hace un momento sobre el grupo familiar, ¿no? Se sumaban básicamente las participaciones para poder llegar. Y sucede lo mismo con los cónyuges, también se debe sumar. Por lo tanto, nosotros podemos visualizar que Neida, por ejemplo, tiene el 5% nada más. Claro, y si yo lo veo de manera independiente, Neida no va a calificar, porque haciendo una multiplicación rápida, estamos que Neida tiene un 2,5 aproximadamente, ¿cierto? Un 2,5 de la persona jurídica que se analiza. Entonces, claro, si lo analizo de manera independiente, no va a calificar. Pero claro, como yo ahora sé que cuando son esposos, cuando son familiares, debo sumar su participación, entonces, por lo tanto, yo sé que Pablo, que es su esposo, tiene un 45%, de manera conjunta van a tener aproximadamente un 25%, ¿no? Entonces, claro, ahí yo sé que ya ahora sí estas personas pueden calificar como beneficiario final porque ya sea Pablo de manera independiente o Neida a través de la sumatoria de en conjunto, por ser su esposa, va a tener 10% o más de capital de la persona jurídica que se analiza, ¿no? Que en este caso es la de abajo, ¿no? Entonces, claro, ellos también podrían calificar como beneficiario final. Pero para complejizar un poco más el caso, tenemos que Auditora SAC tiene otra persona jurídica como accionista. Y les digo que esto suele pasar bastante en las revisiones que hacemos, ¿sí? Muchas personas jurídicas a veces tienen un sinfín de personas jurídicas atrás, y la complejidad de esta declaración es poder llegar a hacer una buena cadena, o sea, a analizar quiénes están detrás de quién y luego pedir la información. ¿Sí? Pero entonces, regresando un poco con el ejemplo, en este caso, Auditora SAC tiene como accionista Consulting SAC, ¿sí? Y tiene un 50%. Claramente voy a poder analizar a Consulting SAC porque se tiene un 10%, tiene un 10% como mínimo del capital de la persona jurídica que se analiza y por lo tanto debo entrar a analizarlo. Entonces, y veo que Consulting SAC tiene otro grupo familiar, ¿no? El grupo familiar Cabero, donde hay dos hermanos y una prima. Entonces, por ejemplo, como ya hemos venido comentando, entre Ernesto y Gonzalo hay un lazo de consanguinidad que no va a superar el segundo grado, porque son hermanos. Entonces, yo podría afirmar, con lo que hemos estado conversando, que al ser hermanos y en conjunto tener más del 10% o un 10% del capital de manera indirecta de la que se está analizando, entonces tendríamos que claramente Ernesto Cabero y Gonzalo Cabero podrían ser beneficiarios finales, ¿no? Sin embargo, en el caso de Reina, como es la prima y sobrepasa el lazo de consanguinidad de segundo grado, no voy a poder considerarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que establece la normativa a través del criterio de propiedad, ¿sí? Para ir un poco culminando con ese criterio, ¿sí? Es, ok, es una persona natural siempre que ya sea directamente, o sea, en primera línea, por ejemplo, el señor Martínez, en el ejemplo, tenga 10% más del capital de una persona jurídica, o indirectamente, entiendas indirectamente a través de familiares, a través de tu cónyuge, o también en el caso de haya un derecho, también hay que tomarlo en cuenta, por ejemplo, o a través de otras personas jurídicas como lo hemos podido visualizar, ¿no? Entonces, cuando han desarrollado la normativa han tratado de equiparar y tratar de llegar de alguna manera a todas las personas naturales, porque eso es lo que busca la normativa, ¿no? El beneficio final, al fin y al cabo, es esa persona natural que de alguna manera ejerce un control, ya sea de manera directa o a través de otras personas jurídicas o de otras personas, ¿no? Entonces, aquí les he puesto un par de ejemplos de cómo es la propiedad en este caso, ya sea directa o indirectamente. Me estoy dejando uno por ahí que, por ejemplo, puede ser el caso de propiedad a través de mandatos sin representación, que la normativa también lo establece, porque de alguna manera a través del mandato hay una relación económica, ¿no? Frente a la persona jurídica, ya sea asumiendo la responsabilidad de los actos jurídicos que realice, ¿no? De los contratos, por ejemplo, que realice, ¿no? O simplemente actuando en nombre de, pero sin asumirlos, ¿no? Pero de alguna manera la normativa también establece que en el caso que existan mandatos, hay que tomarlo en cuenta para tomarlo como bajo un criterio de propiedad, ¿sí? Entonces, y bueno, esto de alguna manera es el criterio de propiedad, ¿sí? Una vez que yo identifique estos beneficiarios finales, no acaba con la identificación, claramente, sino que
Luego, nosotros tenemos que llenar nuestro formulario virtual 3800, que es el formulario virtual que publicó y dispuso SUNAT, en el cual se tiene que, a una vez ya identificado, llenar básicamente los datos de estos beneficiarios, ¿sí? Como ustedes pueden ver, se tiene que llenar toda esta información, ¿sí? Que en algunos casos puede ser muy personal, porque imaginemos que en el estado civil uno coloque casado, de este beneficiario final, ¿no? Sin que su esposa esté dentro del accionariado. Pero sin embargo, la normativa en este caso, o en este caso el formulario virtual, no me va a permitir, por ejemplo, pasar a un siguiente paso, ¿no? Ir al siguiente paso si es que yo no coloco los datos. Entonces, de alguna manera, tengo que recopilar toda esta información para poder yo comenzar a llenar ese formulario virtual y luego generar mis archivos planos y poder declarar a SUNAT. ¿No? Entonces, como pueden ver, este formulario virtual se llena ya sea en cualquiera de los criterios. En este caso, he puesto un pantallazo de cuando es beneficiario final de propiedad, ¿no? Y en la columna de la derecha pueden ver que en la primera fila dice tipo de propiedad y ahí se puede colocar ya sea directa, indirecta, por parentesco, cadena de titularidad, ¿no? Y los demás supuestos que hemos estado conversando. ¿No? Entonces, y bueno, y abajo se va a ir colocando el tipo de valor, los números de valores y de alguna manera la información pertinente que te ha ayudado a identificar a los beneficiarios finales, ¿sí? Y yo mencioné un dato clave que era la cadena de titularidad hace un momento, ¿no? Esta cadena de titularidad es un método, ¿no? Que está dentro de la propiedad indirecta que hemos analizado y se da cuando dentro de una persona jurídica que se está analizando hay otra empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso que estábamos viendo, tenemos auditora SAC y consulting SAC. Claramente aquí va a haber un supuesto, ¿sí? De cadena de titularidad que cuando nosotros identifiquemos a los beneficiarios, vamos a tener que llenar en este caso este archivo, que también se sube a la clave Sol, ¿no? Porque a través de la clave Sol se presenta básicamente nuestro formulario virtual y los archivos complementarios. Entonces, esta cadena de titularidad he colocado dos pantallazos, uno cuando está vacía para que ustedes puedan visualizar, ¿no? Lo que se llena y un ejemplo bien práctico abajo de cómo se puede llenar en una cadena bastante simple, ¿no? Donde, por ejemplo, esta persona jurídica que se analiza tiene dos accionistas, 20-80%, uno podrá ser directamente, como podría ser Sebastián Carrillo en este ejemplo, y Cerro de Oro, SAC, por ejemplo, en este caso, como tiene un 80% de participación, tengo que continuar analizándola y califica como cadena de titularidad. Entonces, abro Cerro de Oro SAC y me encuentro, por ejemplo, que tiene dos accionistas, una persona jurídica adicional, que es Goldman Sachs, y Emilio Vargas Reyes. Pero como la persona intermediaria, en este caso, Goldman Sachs, tiene un 8%, ya no tengo que ni siquiera que analizarlo, ¿no? Porque la normativa siempre me dice que yo para abrir una persona jurídica mínimo tiene que haber un 10%. Entonces, Emilio Vargas tiene el 92% de Cerro de Oro SAC que indirectamente de la persona jurídica que se está analizando va a tener un 73,60. Básicamente esa es una multiplicación ahí, ¿no? Entonces, una vez que yo determino que sí tiene 10 o más por ciento del capital de una persona jurídica de manera indirecta en este caso, ¿no? Voy a calificar que sí. Entonces, he llenado de alguna manera como que una estructura, la estructura accionarial básicamente de la empresa, ¿no? Identificando al beneficiario y eso es lo que se tiene que llenar a través de la cadena de titularidad y lo que SUNAT me pide. Entonces, una vez que ya identifiqué a los beneficiarios, debo llenar mi formulario virtual con todos los datos que me pide. Si no completo los datos, no me va a permitir dejar pasar y no voy a poder generar mis archivos planos. Y a su vez tengo que llenar la cadena de titularidad. En la cadena de titularidad sí les comento que hay un poco más de libertad. O sea, no es que debamos ampliar las columnas que ya dispuestas por SUNAT, sino que ya en algunos casos puede ser que de repente hay una información que no esté contemplada, que no la podamos obtener o que de repente no se puede llenar por algún motivo, ¿no? X, entonces no es que no se va a poder generar, en este caso, la cadena. Como este archivo se sume como tal, como archivo Excel, entonces no va a haber problema. Pero sí el formulario virtual es sumamente clave tener toda la información que está consignada ahí. Entonces, una vez que tengo esto, o sea, bueno, imaginemos, ¿no? En el caso que hemos estado analizando a través del criterio de propiedad, ya hemos podido identificar a varios beneficiarios, ¿no? Entonces, puede ser que en el análisis que hacemos por el criterio de propiedad se acabe el análisis completo. No hay más personas que ostentan de alguna manera control sobre de la compañía. Entonces, por lo tanto, ahí terminaría mi identificación y mi llenado en este caso de beneficiario final, pero si no fuese así el caso, si es que de repente, imaginemos, ¿no? En Consulting SAC
imaginemos que Reina, imaginemos, no tenga de alguna manera, sea quien dictamine y desarrolle mucho de los, pueda tener participación dentro del directorio de la persona jurídica que se analiza, no sin ella de repente no se hace nada, o de repente Reina tiene una predisposición para poder mandar o establecer directrices, no sobre los contratos comerciales, operativos, financieros que hace la persona jurídica que ustedes están analizando. Entonces, ahí sí tendríamos que entrar de repente al criterio de control, ¿no? Y el criterio de control, como les decía al inicio, este criterio se llega a analizar porque a través del criterio de propiedad no he podido identificar, ¿no?, a esa persona, o he probado con el criterio de propiedad y no encontré, o esa persona no calificaba por tener un capital más bajo del que, de que me pide la normativa para calificar como criterio de propiedad. Entonces, el criterio de control, también he querido ponerle aquí la definición que establece la normativa, que básicamente me dice que control se va a entender como esa influencia preponderante y continua en la toma de decisiones de los órganos de gobierno de una persona jurídica, ¿no? Es decir, va a ostentar facultades para designar o remover a la mayor parte de los órganos de administración, dirección, supervisión o tenga poder de decisión en los acuerdos financieros, operativos, comerciales que se adopten o que ejerza otra forma de control de la persona jurídica. Y lo que resalta bastante la normativa es que señala que esta persona que se identifique como beneficiario final a través del criterio de control puede, como no puede, tener un cargo formal dentro de la compañía. Es decir, puede existir un tercero no vinculado que no esté dentro de la planilla de la compañía, que no esté como accionista, pero que aún así tenga ese poder básicamente para poder hacer y deshacer, ¿no? Entonces, claro, aquí hay una labor de transparencia, es la palabra, por parte de la compañía que está analizando sus beneficiarios, para decidir si es que ese tercero no vinculado, ¿no? Considerarlo como beneficiario e incluirlo como en este caso de control, por ejemplo. ¿No? Va a depender del criterio que tenga cada compañía, ¿sí? Para poder hacer este tipo de situación, ¿no? Pero imaginemos que si es alguien que está dentro de la compañía, ya sea de manera directa o a través de otras personas jurídicas, hay que analizar a través de este criterio, ¿no? Si es que cumple con las características, ¿no? Entonces, uno cuando, así como hemos visto que hay propiedad directa e indirecta, la normativa también me ha establecido que hay un control directo e indirecto. Y uno para ir relacionando un poco este mecanismo que estableció la normativa para entender directo e indirecto, como en la propiedad, el control directo es actuar directamente, o sea, de manera unilateral, o sea, de manera sin que existen intermediarios, ¿no? Entonces, a través del control directo uno actúa de manera, directa, o valga la redundancia, de manera directa, frontal, por así decirlo, sin intermediarios, mientras que a través del control indirecto, ¿sí? Se actúa a través de otras personas jurídicas, por ejemplo, ¿no? O a través de otras personas naturales, ¿no? Entonces, es esa labor de que cada compañía deba analizar cuando podamos calzar en este tipo de situaciones, ¿no? Lo que normalmente suele pasar en la experiencia, ¿sí? Es que la mayoría de beneficiarios salen a partir del criterio de propiedad, ¿no? Porque ¿quién más que el accionista en el mayor de los casos es quien tiene poder de decisión sobre una compañía? ¿No? Salvo por ahí tengamos, por ejemplo, casos de matrices que están en el exterior, ¿no? Que también puede suceder y que ahí esté alojado básicamente la persona que decide, ¿no? Entonces, por lo tanto, por ahí también podría ser, pero también podríamos calificarlo a través de ahí, a través de la propiedad indirecta, pero capaz no supere el 10%, pues, ¿no? Que hablábamos al inicio. Entonces, tener como backup también este criterio de control para ese tipo de casos es sumamente importante. Entonces, ¿qué me dice la normativa un poco para identificarlo al control directo? Es que se va a presumir que existe un control directo cuando la persona natural ejerce más de la mitad del poder de voto en los órganos de administración, dirección o equivalente que tenga poder de decisión en una persona jurídica, ¿no? Entonces, y en el ejemplo que también establece SUNAT, dice, por ejemplo, una persona natural que tenga más del 50% de acciones con derecho a voto. Y claro, alguien me podría decir, sí, claro, Gustavo, pero en el ejemplo que colocabas anteriormente, el accionista, por ejemplo, el señor Martínez, tenía 42% de acciones como tal, de la compañía, de propiedad. Y sí, claramente él calificará como beneficiario final por una propiedad directa, pero imaginemos una sociedad que no solamente tenga un tipo de acción, ¿no? Sino tenga acciones tipo A, tipo B, y las acciones tipo A sí te permiten votar, además de tener derecho a resultados, dividendos,
y que la acción tipo B no te permita votar, no te permita tomar decisiones políticas, por así decirlo, dentro de la compañía, sino que solamente tengas acceso a los dividendos, ¿no? Imaginemos, ¿no? Y de repente hay otro tipo de acción tipo C, va a depender de cada caso en particular, ¿sí? Pero entonces, claro, ahí podría cambiar un poco la situación, porque en el criterio de propiedad te dice participación, no capital te dice sobre la compañía, mientras que en el control sí te dice que debe tener un porcentaje como acción de derecho a voto, o sea, tengo que tener esa posibilidad para poder votar o decidir básicamente sobre una persona jurídica. Entonces, en ese tipo de caso en particular se puede establecer una diferencia, ¿no? Y lo que yo quiero rescatar es que cada empresa es un mundo distinto, cada empresa tiene un estatuto en el cual estableció o sea, los tipos de acciones, los valores nominales de las compañías. Entonces, cada empresa, como cada persona, es un mundo distinto y siempre hay que analizar cada caso en particular para ver qué tipo de beneficiario le puede calzar más, no si es que muere todo con propiedad, por así decirlo, o también tengo que seguir analizando. Entonces, una vez que, imaginemos, hay un tipo de control directo que puede suceder también, ¿no? Entonces, también la normativa me dice algo sobre control indirecto. Me dice, y acá señala la normativa también que se va a presumir que hay un control indirecto cuando una persona natural, siempre persona natural, tiene la potestad para designar, remover o vetar la mayoría de los miembros de los órganos de administración o dirección equivalente de la persona jurídica, según corresponda para ejercer la mayoría de votos en las sesiones de dichos órganos y de esta forma aprobar decisiones financieras, operativas, comerciales, ¿no? Incluyendo decisiones de la consecución del objeto y la continuidad de la misma, ¿no? Entonces, de alguna manera, a través del control indirecto se actúa con más personas, ¿no? Y se va a poder tener esa potestad para poder designar, remover o vetar miembros mismos de la persona jurídica, ¿no? Entonces, puede actuar con más personas o a través de esas personas, ¿no? Entonces, como les comentaba el ejemplo de un tercero no vinculado de la compañía, ¿no? Y que, o sea, puede haber un directorio, ¿no? Puede haber accionistas, pero de repente esa tercera persona que no está vinculada a la compañía es quien realmente decide, ¿no? Y por otro lado, también un caso de control indirecto es cuando, por ejemplo, tenemos una matriz del exterior y ahí están los accionistas, y como les ponía el ejemplo en el caso anterior, tenemos que, por ejemplo, en el caso de acá, Reina es quien decide básicamente y puede decidir, ¿no? Cualquier potestad facultativa que establezca la normativa para poder calificar mediante el control indirecto, ¿no? Entonces, este criterio, ¿sí? Como les decía, se aplica después del de propiedad, ¿no? Normalmente la mayoría de beneficiarios salen a partir del criterio de propiedad, pero siempre puede ser que en algún caso llegue a determinarse alguno más también por el criterio de control, ¿no? Entonces, bastante importante analizar, básicamente, cuando tengamos ese tipo de situaciones, ¿no? Para poder identificar si es que ya no calificó por propiedad, entonces podría ser por control, pero si ya fue por propiedad, no tendría que volver a declararlo por control, porque la normativa no me exige eso, ¿no? Entonces, de igual manera, como he hecho con propiedad, ¿no? Quiero mostrarles cómo es el formulario virtual 3800 para el caso de control, ¿no? Y de igual manera, en la parte del rol, ¿sí? Se coloca beneficiario final de control y, sí, como pueden ver en la columna de la derecha, al ponerle tipo de control directo, se aperturan, ¿no? También en este caso, las celdas para colocar tipo de valor, número de valores, porcentaje de participación, que de alguna manera está ligado a la definición que el propio reglamento con su normativa establece, ¿sí? Para, en este caso, la presunción de que existe un control directo, que es cuando se tiene más del poder de voto en los órganos de administración, ¿no? Entonces, básicamente, así de esta manera se puede llenar, ¿sí? Puede suceder un caso en el cual esta persona que tiene un control directo, ¿sí? Lo ejerza a través de otras personas, ¿no? A través de una persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, o de repente esta persona que sí tiene poder o tiene ostentas facultades, ¿sí? No tenga una participación directamente, ¿no? En la compañía, como les comentaba. Entonces, ahí tenemos que analizar si lo vamos a colocar como control directo o indirecto, y en caso de colocarlo como control directo, porque la situación en particular se presta para ello, lo que podría hacerse, porque como les decía, si no se llena esa información, no me va a permitir generar los archivos planos, ¿no? Para poder hacer la presentación. Es algo que hemos tenido constantemente, entonces tenemos que, como no hay, a ver, hay jurisprudencia por parte de SUNAT, o sea, hay informes,
pero no tan específicos en la técnica de cómo llenar el formulario virtual. Sí hay informes sobre cómo interpretar, ¿no? Algunos casos de la situación de control, puesto administrativo, propiedad, pero no en el cómo, o sea, en estos temas técnicos, por así decirlo, que escapan de repente un poco de la parte tributaria, ¿no? Entonces, lo que puede hacerse también es que colocarse 0.001, ¿no? De alguna manera para llenar, ¿no? Y y un caso hipotético, en el caso Sunat me quiera establecer una fiscalización o algo por el estilo, sí tendríamos que explicarle que es un tema ajeno al contribuyente y que por lo tanto no es algo que se pueda controlar, ¿no? Entonces se tiene que poner un porcentaje referencial, ¿no? Si se puede decir de alguna manera. Entonces, ese es el de control directo y por otro lado tenemos el de control indirecto, ¿sí? Que aquí sí, como pueden ver en la columna de la derecha, sí se bloquea, lo cual, a mi parecer, en mi opinión, debería pasar lo mismo en el control directo, ¿no? Salvo un supuesto muy específico, ¿no? Pero en el indirecto sí se bloquea todo lo que tiene que ver con participación, por ejemplo, ningún tipo de valor, nada por el estilo, y solamente me habilita que coloque descripción, tipo de control, que básicamente ahí lo que se llena es alguna de las potestades facultativas que se tiene. ¿No? De igual manera, en ambos casos se repite que la columna de la izquierda se tiene que ubicar toda la información suficiente para poder completar, ¿no? Ya sea teléfonos, correos electrónicos, estado civil, si es casado, soltero, hasta ahí para poder colocar también viudo, ¿no? Hay diferentes situaciones para poder completar, ¿no? Entonces, claro, o sea, ya hablando un poco como que a partir de la experiencia también, los casos que hemos visto, cuando llegamos a determinar un beneficiario final por cadena, o sea, cuando está muy atrás, esos correos que se pueden cruzar desde la persona jurídica que está siendo analizada para poder solicitar información hasta una empresa que está en el cuarto nivel o quinto nivel, ¿no? Es bastante complicado para poder conseguir toda esta información, porque claro, siempre se apegan un poco al que tu norma no necesariamente me debe aplicar a mí. Pero lo que tratamos de hacer siempre es tratar de hacerle entender a esos accionistas que están atrás, ¿no? De que hay una cierta obligación y que si no lo cumplimos cabalmente podemos tener una infracción tributaria, ¿no? Y sí ha sucedido muchos casos en los cuales también, por algún motivo, por temas de protección de datos en otros países, te establecen que no es posible, ¿no? Entonces, proporcionar información y lo que hemos hecho en esos casos es establecer cartas, ¿no? De comunicación de parte de la persona jurídica que está siendo analizada hacia su vinculada en el exterior y que la misma responda estableciendo eso, ¿no? Para tener un sustento, ¿no? De que efectivamente se ha agotado, ¿no? Las vías para poder identificar, ¿no? A través de estos criterios. Y entonces, de igual manera, sí, como hemos visto para la cadena de titularidad, también hay una cadena de control que debe llenarse, ¿no? De igual manera que en el anterior caso he colocado en el primer frame sin llenar, ¿no? Y en el segundo llenado, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo bastante puntual de cómo se llenaría, ¿no? Por ejemplo, imaginemos una persona jurídica que se está analizando, sí, que tiene tres accionistas, pero como en el caso que les explicaba, los dos primeros accionistas no tienen, tienen acciones, pero sin derecho a voto, solamente capaz a resultados, no a dividendos. Mientras que Cerro de Oro SAC, por ejemplo, en este caso, sí tiene acciones con derecho a voto. Entonces, es distinto esto. Entonces, porque claro, ahí sí, como tiene una participación, de alguna manera a través de esta persona jurídica se toman decisiones, tengo que entrar a analizar a esta persona jurídica. Entonces, ya una vez que hay un intermediario, yo sé que es control indirecto, ¿no? De acuerdo a lo que hemos podido ir analizando. Y entonces tengo que abrir también otra vez a esa persona jurídica hasta llegar básicamente a esa persona natural, porque el beneficiario final, indefectiblemente, siempre es una persona natural, ¿no? Que en este caso sería Emilio Vargas Reyes, ¿no? Se coloca básicamente a través de quien está teniendo este poder de control, ¿no? Se coloca el cargo funcional que se tiene, ¿no? En este supuesto de aplica el artículo 5 del reglamento, es básicamente esta definición de control indirecto que ustedes pueden ver, ¿no? Es básicamente si es que se está cumpliendo que esta persona jurídica, esta persona natural tiene alguna facultad para poder remover, decidir, ¿no? Sobre contratos, etcétera. Entonces, colocar sí, no, y en este caso se coloca que sí es beneficiario final, y en la observación se coloca, en este caso, la facultad que tiene y por lo cual ha calificado como tal. Entonces, como se puede visualizar tanto en el criterio de propiedad como en el criterio de control, sí hay de alguna manera un buen análisis que se hace, más que todo cuando hay personas jurídicas intermediarias, ¿no? Sí hay un mayor empleo de esfuerzos para poder llegar a determinar, ¿no? Y poder determinar cuándo estamos frente a un beneficiario final, ¿no? De acuerdo a los criterios, de acuerdo a las características,
¿no? De acuerdo a los informes que ya publicó SUNAT también, entonces para poder ir llegando a esa persona natural. Pero, pero puede suceder que a pesar de que he analizado a través de propiedad, a través de que he analizado a través de control, no identifico los beneficiarios finales. Porque de acuerdo a las limitantes que me establece la normativa, claro, no puedo ir más allá de lo que me establece la normativa, y no he podido identificarlos a los beneficiarios. Entonces, en este caso, la que la normativa ha establecido un criterio final, por así decirlo, yo lo llamo residual porque es el último que se aplica si es que no califica a través de los anteriores, o la normativa lo ha llamado puesto administrativo superior, ¿no? Y lo que estableció la normativa para poder llegar a algún beneficiario final es que el puesto administrativo superior se va a entender como a la gerencia general, o la gerencia que haga sus veces de gerencia general, ¿no? O al directorio, ¿no? O al órgano en general o área que encabece la estructura funcional o de gestión de toda la persona jurídica. Normalmente por eso una gerencia general, ¿no? Que está compuesto por una persona, pero en caso no fuese así, si no está compuesta por más, ¿no? Un gerente, un subgerente, por ejemplo. Entonces tendría que declararse a ambas personas como beneficiario final, ¿no? Entonces, cuando yo no haya podido identificar a través de estos casos, control o propiedad, tengo que analizar a través del puesto administrativo superior. De que de alguna manera es un poco más directo, de todas maneras, porque casi toda la mayoría de empresas tienen un directorio, tienen una gerencia, una asamblea, entonces esas personas van a ser las que tengan que ser declaradas como beneficiarios. Entonces, y de igual manera, una vez determinado ellos, se tiene que llenar el formulario virtual 3800. Y aquí sí, como pueden ver en la columna de la derecha, todo se bloquea, ¿no? Y esto permite un mejor manejo, por alguna manera de decirlo, de la declaración, donde solamente en el rol se tiene que poner administrativo superior y colocar la información básicamente que se me solicita, ¿no? Que también es información de carácter personal, ¿no? Entonces, y lo cual es bastante importante cumplir, llenar y lo más cercano a la realidad posible. Y digo lo más cercano a la realidad posible porque en algunos casos, claro, me dicen, oye, el domicilio y el teléfono y el correo electrónico lo ideal es que se coloque tal cual el que es del beneficiario final. Pero sí sucede muchas veces que se ha colocado, por ejemplo, por unas cuestiones de que no quieren compartir información, pero tenemos que de alguna manera llenarlo, es un correo de contacto del corporativo, ¿no? O su correo corporativo de la empresa. Entonces, podríamos considerar que también es válido, de alguna manera, la idea es identificar al beneficiario y llegar hacia él, ¿no? Entonces, es una manera, ¿no? En este caso, al menos con el caso de criterio residual y puesto administrativo superior. Entonces, en este caso ya hemos analizado un poco los criterios para determinar a través de una persona jurídica, ¿sí? Ya sea propiedad, control o residual o puesto administrativo superior, ¿sí? Entonces, son criterios que de alguna manera, de acuerdo a cómo está establecido la normativa, me van a poder hacer llegar a esa persona natural que ejerce un control, ya sea a través de una propiedad, o sea, participación en el capital o tomando decisiones importantes o en un órgano que encabece la estructura funcional de la compañía, ¿no? Entonces, y de esa persona una vez identificada, tendrá que declararse toda la información que me pida SUNAT, al menos en el formulario virtual, porque si no, no voy a poder generar mis archivos planos y por ende no voy a poder presentar mi declaración. Entonces, y voy a tener un problema porque no voy a llegar, ¿no? Con la fecha de vencimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es para personas jurídicas y vamos rápidamente a entes jurídicos, ¿sí? En el caso de entes jurídicos, como les mencioné al inicio, la normativa ha establecido que como definición de entes jurídicos tenemos a los patrimonios autónomos, ¿no? Gestionados por terceros que no tienen personalidad jurídica. Ese término de personalidad jurídica, para que lo entiendan, es, por ejemplo, una persona jurídica se distingue de sus accionistas y tiene una personalidad propia, es independiente a ellos. Entonces, claro, esa es una asignación que se le ha creado normativamente, ¿no? Jurídicamente, por decirlo así, y que por lo tanto tiene ello, ¿no? En caso, no sucede lo mismo con estos patrimonios autónomos, ¿no? Entonces, el ente jurídico como tal ha dicho, ok, ente jurídico podría ser un patrimonio autónomo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, un fideicomiso, un fondo de inversión, ¿no? Y también contratos y acuerdos asociativos, como por ejemplo, un contrato de consorcio, ¿no? Que es lo que normalmente podemos tener frente, por ejemplo, a un ente jurídico, ¿no? Y acá un par de ejemplos, unos ejemplos de entes jurídicos que la misma norma ha señalado que son, ¿sí? Que por ejemplo son los fondos de inversión, los fondos mutuos, fondos de inversión en valores también, los patrimonios fideicometidos y los trusts también, ¿no? Entonces, la norma sí, en este caso, ya no hay un criterio de propiedad, no hay un criterio de control propiamente, ni un criterio residual, sino que ha ido un poco de manera más directa, por así decirlo,
para poder determinar quiénes son los beneficiarios, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Me dice que acá en el caso de los fideicomisos, ¿sí? Eh, Va a calificar como beneficiario final aquella persona natural, ¿sí? Que califique, por ejemplo, como fideicomitente, fideicomisario o fiduciario y que ostente, básicamente, y siempre que ostente el control efectivo final del patrimonio, resultados o utilidades, ¿no? Entonces, la normativa me ha dicho que cuando yo tengo un fideicomiso enfrente, debe analizar el fideicomitente, fideicomisario y fiduciario. Y lo que de alguna manera hace la normativa es que tenga que declararlos básicamente ellos como beneficiarios finales, ¿no? Por otro lado, tenemos los fondos de inversión, ¿sí? En los cuales también ha señalado, en este caso obviamente no hay un fideicomitente, no hay un fideicomisario, no hay un fiduciario, pero sí hay partícipes e inversionistas. Entonces, como la norma me dice, aquellas personas naturales que ejerzan control sobre los resultados también, o las utilidades, o sea, de alguna manera me está exigiendo que cuando tenga enfrente un fondo de inversión, deba declarar a sus partícipes e inversionistas, ¿sí? Y un paréntesis acá, ¿sí? Porque de alguna manera, si uno cuando lee la norma, yo considero que no es lo que no es lo que de alguna manera se buscaba a través del beneficiario final, ¿no? Porque imaginemos un partícipe que tiene una cuota mínima, ¿no? En un fondo de inversión. O sea, suena un poco ilógico que tenga que declararlo como beneficiario final. Sin embargo, SUNAT sí estableció a través de informes un criterio bastante conservador o bastante restrictivo sobre este tipo de casos, los cuales, como les comentaba, opino yo que no es lo que naturalmente se buscaba a través de la norma, que es identificar a quién efectivamente tiene, de alguna manera, control sobre ese, en este caso, sobre ese fondo de inversión, sobre este fideicomiso, ¿no? Entonces, eh, pero la normativa, de alguna manera, SUNAT la ha interpretado, es restrictiva, sí, y de alguna manera ya estableció un criterio a través de informes, y para efectos de la declaración y evitarnos de repente alguna contingencia, lo ideal es tratar de apegarnos a lo que ya han establecido a través de informes, ¿no? Tenemos el caso de los trusts también, que son como patrimonios autónomos, ¿no? Que de alguna manera la normativa me ha señalado que el trustee, que es el administrador de ese trust, el testador y el beneficiario, ¿sí? Van a calificar como beneficiario final, ¿sí? En este caso el trust, ¿no? Y que cuando tengamos frente a nosotros un trust del exterior, si el administrador de ese trust del exterior es una persona natural domiciliada, entonces va a calificar como beneficiario final, ¿no? Y lo que sí es cierto, y es que para entes jurídicos, la norma siempre señala este caso de siempre que ejerzan el control efectivo final del patrimonio, resultados, utilidades. Pero en la práctica se ha visto que de alguna manera SUNAT considera a todos, ¿no? En este caso en la participación de que tengan en un trust, en un consorcio, los consorciados, por ejemplo, ¿no? En los fondos de inversión o en los fideicomisos, ¿no? Y de igual manera, ¿no? En este caso, el formulario virtual 3800, ¿sí? Les he colocado un pantallazo para que puedan ver, ¿no? Que cuando se llena en el número de rol, que es el número 5 para ente jurídico, también se va a llenar en la columna, en la primera columna es casi todo, se repiten todos los criterios, y en la columna 2 es donde está el juego, básicamente, ¿no? Entonces, en componente de ente jurídico, de acuerdo al tipo de ente que tengamos enfrente, colocaremos, ¿no? Ya sea un fideicomitente, un fiduciario, fideicomisario, partícipe, beneficiario, o el que corresponda, ¿no? Entonces, si es lo que me exige la norma, en el resto de ahí se bloquea, entonces no me exige colocarlo porque tampoco es que algo le aplique, ¿no? De alguna manera, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo. Entonces, es lo que la normativa me exige. En este caso, no hay una cadena de titularidad propiamente, ¿sí? Que tenga que llenarse, ¿sí? En algún caso podría ser, pero cada caso en particular tendría que analizarse, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos comentado un poco sobre los criterios, hasta este punto, yo creo que de alguna manera ustedes tengan en cuenta que cuando estamos frente a este tipo de declaración, ¿sí? Tenemos que saber que el beneficiario final siempre va a ser una persona natural, ¿sí? Que si es una persona jurídica la que yo analizo, sí es un poco más complicado, si se podría decir de alguna manera, porque hay diferentes criterios y de cada tipo de persona jurídica es un mundo distinto, ¿no? Que el criterio más usado y más normal de aplicar es el de propiedad, pero en algunos casos el de control también pudiese saltar, ¿no? Y en algún caso donde no se puede aplicar ni criterio de propiedad ni control, tendré que aplicar puesto administrativo superior. ¿Sí? Tenemos que llenar los formularios virtuales, tenemos que llenar la información que nos pide SUNAT, porque si no, no voy a poder generar el archivo plano, que es al fin y al cabo este archivo el que se sube a la clave SOL. Entonces,
bastante importante tener en cuenta esto, identificar cuándo he estado obligado anteriormente, como ya hemos comentado, han habido diferentes etapas, diferentes tramos que se han dado desde 2019 hasta el 2026 y ya sabemos que a partir del 2027, por así decirlo, no, una vez que yo saque mi RUC, al mes siguiente voy a tener que comenzar a declarar mi beneficiario final, ¿no? Entonces, ya como para ir un poco terminando, aspectos formales de la declaración, ¿sí? Una vez que ya he identificado, ya he completado mi formulario virtual, ¿qué tengo que tener en cuenta? Este anexo que ustedes están viendo en este momento está publicado junto al decreto supremo que reglamenta, ¿no? En este caso, el decreto legislativo 372, que es la ley de identificación de beneficiario final, ¿sí? Este anexo, que a través del cual debe llenarse la información que ustedes han llenado ya en el formulario virtual 3800. Entonces, ustedes llenan esta información, ¿no? Capaz puede haber algún dato adicional que capaz el formulario virtual no me pide, pero lo principal es que también tenemos que llenar esto. Este anexo se llena con la información de los beneficiarios, también se puede colocar de acuerdo al tipo de criterio que se ha determinado, ¿no? Tenemos propiedad, control, disculpen, y también en el caso de los entes jurídicos que sean 1.5, ¿no? Entonces, este anexo debe ser completamente llenado y debe ser legalizado, ¿no? Debe ser legalizado ya sea aquí localmente, en el caso del beneficiario final está acá, o es en el exterior, ¿no? Entonces debe estar llenado y que esta información debe ser la que debe cruzar normalmente con lo que yo genere en mi formulario virtual 3800, ¿no? No debería haber distinciones. Entonces, por lo tanto, la normativa sí me exige que ese anexo lo tenga que tener llenado. Y la pregunta que puede surgir es, ok, ya me has hablado del formulario 3800, me has hablado de la cadena también de titularidad que existe o de control. ¿Ese anexo también se sube a la plataforma de SUNAT? Y la respuesta es que no. Ese anexo se llena debidamente, se legaliza y se debe custodiar. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 años. Es lo que la normativa de alguna manera me exige tener esta documentación tributaria o hasta que prescriba básicamente el plazo, no del ejercicio. Entonces, debemos custodiarlo, debemos legalizarlo y lo ideal es que yo primero gestione la legalización de manera previa a la declaración, para de alguna manera decir, ok, tengo toda esta información ya legalizada, como que de alguna manera toma más fuerza este documento y toda la información que he consignado y con esto lleno mi formulario virtual, ¿no? Y por lo tanto declaro, básicamente, ¿no? Entonces, si hay una labor de actuación por parte de los órganos internos de las compañías para tener en cuenta esto, para poder gestionar la información, porque como les digo, eh, el pedir información al exterior, que nos ha pasado mucho, se torna bastante complicado. Y aún así no sea el exterior, sean personas jurídicas locales, pero que son alejadas de un nivel directo de la compañía, también a veces suele haber complicaciones para proporcionar información, porque en realidad, claro, quién quisiera pasar, por ejemplo, información sobre su cónyuge o sobre qué régimen patrimonial tiene al estar casado, ¿no? Y por ejemplo, el anexo me pide colocar hasta la fecha en el cual tengo el régimen patrimonial, ¿no? Ya sea sociedad gananciales, ya sea separación de patrimonios. Entonces, claro, o sea, eso va un poco más allá, ¿no? Yo hasta un punto también considero que es un poco extremista, ¿no? De alguna manera tener que consignar tanta información, no personal, pero es lo que establece SUNAT ya establecido, ¿no? Y por lo tanto debe llenarse, ¿no? Para cumplir cabalmente con lo que me exige la normativa. Y por lo tanto, junto con lo que les he estado comentando, es que debe haber una debida diligencia y transparencia siempre en este tipo de declaraciones, ¿no? Entonces, una primera etapa como compañía es pedir los requerimientos a las personas naturales. Obviamente, muchas empresas pueden optar por hacerlos ellos mismos, pero también otras podrán optar por asesorarse. Y es importante, yo creo, el asesoramiento, porque claro, ¿quién mejor que de repente tiene más mapeado todo el análisis de los criterios para poder llegar a estos beneficiarios finales en muchos casos? Saber básicamente correctamente cómo llenar el formulario virtual, los anexos, gestionar también hasta las legalizaciones, ¿no? Para poder custodiar la información y poder llenar y presentar todo debidamente. Entonces, y preparar los requerimientos a esas personas naturales, ¿no? Para tratar de también facilitarles porque la idea es tratar de que en un solo requerimiento pueda tratar de pedirse toda la información posible. A veces se va a poder, a veces no, pero la idea siempre es generar más eficiencia a través de los requerimientos a las personas naturales, que se entiende siempre que pueden ser un poco reacias a proporcionar la información. ¿No? Entonces, la obtención de la información, súper importante. Luego, la recopilación y validación. Porque claro, una vez que me pueden proporcionar información, que puede ser como que nosotros le preguntemos a una compañía, oye, dime
y se lo pasa por correo probablemente, dime quiénes son tus accionistas, y te pasan los nombres de las tres personas y los porcentajes. Pero uno debe saber que, claro, yo debo contrastar y validar esa información. ¿Con qué? Con libro de matrícula de acciones, libro de acta de Junta General de Accionistas, por ejemplo, ¿no? Los actos inscribibles que pueden estar en SUNAR, por ejemplo, ¿no? La información pertinente de cada persona, ¿no? Sus DNIs, podemos revisar, sus carnet de extranjería, ¿no? Para poder ir validando cada información. Porque sí es cierto que a veces se va desactualizando y uno puede pensar que la información que tiene esa persona natural es la última, pero sucede en la práctica mucho que a veces no es lo que contemplaban y de repente luego vamos a tener que sustituir la declaración o rectificarla, ¿no? Entonces, eso puede generar un problema, entonces, de todas maneras. Luego, conservación de la documentación. Como les comentaba, toda esa documentación que me haya permitido identificar al beneficiario final, que haya permitido que yo declare correctamente y hasta los anexos, por ejemplo, debo custodiarla por un periodo de 5 años, ¿sí? O durante el plazo de prescripción tributaria, ¿sí? Entonces, custodiarlo porque sabemos que SUNAT en cualquier momento de este plazo de prescripción que tenemos nosotros nos puede fiscalizar y nos puede pedir esta información. Entonces, y si bien es cierto, esto es una declaración relativamente nueva, sí hemos visto, como les comentaba al inicio, que han habido cartas inductivas o esquelas de citación señalando a los contribuyentes que no han presentado. Entonces, de alguna manera, SUNAT ya poco a poco está comenzando primero a decir, oye, ¿cuáles han debido presentar y no los tenemos su declaración? Entonces, claro, poco a poco irá comenzando con eso y luego probablemente comience con las fiscalizaciones para poder identificar, ¿no? Entonces, y como último paso, una actualización continua. ¿Qué significa esto? Que una vez que yo ya determiné mi beneficiario final, ya sea por el criterio que fuese, ¿sí? Y dentro de mi fecha de vencimiento correspondiente, si acá a 2 meses, 3 meses, 5 meses, el periodo que ustedes quieran, entonces sucede un cambio dentro de la documentación, dentro de la información que yo ya he podido consignar en mi anexo, ¿no? En el formulario virtual 3800, cualquier información o en mi cadena de titularidad, ¿sí? Yo debo hacer una actualización de la declaración, ¿no? Entonces, sumamente importante tener en cuenta esto, porque claro, mucho me ha pasado también que es que una vez que terminamos con las presentaciones, se les comunica que por si acaso cualquier cambio ocurre y claro, piensan que tiene que ser al menos un cambio, o sea, tiene que ser al menos una declaración al año, y no es así. La normativa no me dice que debo recopilar todos los cambios en una sola declaración, sino que la normativa me dice que cuando ocurran cambios en la información declarada, tengo que presentar una declaración de actualización. Entonces, es importante concientizar dentro de la compañía esto a los mismos beneficiarios o a las personas jurídicas que están de intermediarias para que puedan saber que cuando ocurre un cambio y ellos tengan de primera mano el conocimiento de ese cambio, lo comuniquen a la persona jurídica que ha sido, en este caso, materia de la declaración, ¿no? Y comunique a SUNAT este cambio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plazo? Lo que la normativa me dice es que una vez que conoció el cambio, el beneficiario final puede comunicarlo en los 30 días hábiles siguientes al cambio. Y luego, la persona jurídica que toma conocimiento del cambio tiene 30 días hábiles para poder presentarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el plazo general es 30 días desde que se tomó conocimiento, ¿no? La persona jurídica y tiene este plazo para poder, en este caso, presentar su declaración de actualización, ¿no? La pregunta que también puede surgir es, Gustavo, ¿y qué pasa si no, en este caso, he actualizado mis cambios del 2023? Entonces, la respuesta es, hay que hacer la declaración de actualización lo más pronto posible. Porque claro, mientras que nosotros actualicemos, rectifiquemos cualquier declaración, en este caso en el ámbito de beneficiario final, antes de que SUNAT se diera cuenta, nosotros vamos a poder tener una gradualidad del 100%. O sea, no va a haber una multa técnicamente, ¿no? Entonces, caso distinto va a pasar, sí, claro. Si SUNAT ya viene, en este caso, me toca la puerta, me dice que cometí una infracción y ahí sí la gradualidad va a reducirse, ¿no? Al 70, 60, de acuerdo a cada tramo que pueda encontrarse, ¿no? Entonces, es importante que haya una debida diligencia para la concientización, en este caso de esta declaración, y la correcta transparencia para poder llegar a la información necesaria para poder presentar, ¿no? Y justo como les comentaba, de no hacerlo correctamente o no presentar, me puede gatillar diferentes tipos de infracción, ¿no? Entonces, este cuadro lo hemos extraído de SUNAT porque en algún momento lo ha publicado también. Entonces, esta presentación, si no se presenta dentro de los plazos establecidos o se presenta de forma incompleta o no conforme con la realidad, hay una infracción. No, igual, por no realizar el procedimiento de diligencia, que estamos hablando hace un momento, que tiene que ser documentado claramente,
no entregar la información relacionada o no tener documentación de respaldo sobre el beneficiario final también me puede conllevar una infracción, que de alguna manera la sanción es el 0,6% de los ingresos netos, donde no puede ser ni menor a 5 OIT ni mayor a 50 OIT, ¿no? La OIT que hemos sumado en este caso es para la del 2024, ¿no? Como referencia, ¿sí? Pero entonces es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos elaborando o cuando vamos analizando todo lo que es beneficiario final, ¿no? El tema de la custodia importante, el tema también de saber identificar y declarar debidamente también. Entonces, por lo tanto, para evitar siempre ese tipo de contingencias, hay que estar plenamente informado y correctamente asesorado, ¿no? Y ya, y por último, las últimas conclusiones y recomendaciones, ¿sí? Para que tengan en cuenta es la capacitación y la sensibilización a los responsables de las áreas internas de las compañías, que siempre pueden ser los primeros que tengan en cuenta los cambios que suceden, ¿no? En las compañías, básicamente, para poder actualizar las declaraciones, ¿no? Identificar correctamente si la compañía se encontraba obligada en los anteriores tramos o se encuentra obligada ahora en los nuevos, ¿no? Implementar un sistema que asegure el acceso a la información veraz y actualizada de los beneficiarios, ¿no? Con revisiones anuales, revisiones periódicas, ¿no? Para poder ir identificando, ¿no? Una vez que yo identifique si es que efectivamente tengo un cambio, actualizarlo lo más pronto posible, contactarme con mi asesor, ¿no? O uno mismo, si es que ya ha podido tener esa expertise, para poder presentarlo, hacer básicamente esta declaración de actualización. Y si se hubiese detectado, porque nos ha pasado también, que hay empresas que llegan con declaraciones ya realizadas. Entonces nosotros hacemos una validación, obviamente a solicitud del cliente, en este caso, de la declaración que ya realizó. Y básicamente hemos verificado muchos casos que no se ha llenado correctamente el anexo de identificación, que es el PDF, que está legalizado, que la cadena de titularidad no está bien hecha o que los formularios virtuales no se han llenado correctamente. O sea, lo han llenado y por eso han podido generar los archivos planos, pero no se han llenado correctamente. Entonces, claro, tienen información declarada errada y lo cual nosotros como recomendación señalamos que rectifique y si adicionalmente hay un cambio posterior a la declaración, no por actualización de alguna información que se haya actualizado, porque pudo haber un aumento del capital, pudo haber una reducción, pudieron salir accionistas por una venta, una donación de acciones, pudo haber conversión de acciones, pudieron haber varios actos societarios que tengan un impacto básicamente en la declaración y por lo tanto tenemos que hacer las actualizaciones, ¿no? Y por último, conservar toda la documentación que me ha permitido hacer esta identificación de beneficiario final para que en algún momento, cuando SUNAT fiscalice, ¿no? A los contribuyentes, estar preparados, listos, y poder afrontar una fiscalización, una esquela de citación, ¿no? Entonces, bueno, esos son los puntos que he querido tocar el día de hoy. Creo que en esta hora y media he tratado de correr un poco porque, como pueden ver, es un poco más complicado de repente en algunos andar un poco más de unos temas. Sí, quiero volverles a agradecer a todos por su participación, a todas las personas. Y nada, espero que se hayan podido llevar algunas ideas principales, ¿no? De cómo entender esta declaración de beneficiario final, ¿sí? Que como les comentaba era relativamente nueva. Si ha generado de repente alguna preocupación porque de repente no saben que estaban obligados hace un par de años, los podemos ayudar y si igualmente para esta nueva declaración que ya el próximo mes comienza el primer tramo o para los próximos años, también los podemos ayudar y siempre van a poder contar con nosotros para responder a las consultas, revisar las declaraciones que hayan realizado algún antiguo asesor, ¿no? O también, en este caso, hacer las mismas declaraciones, ¿no? O responder sus consultas en relación a esta nueva declaración que ha establecido a partir del 2019. Así que nada, bueno, volverles a agradecer y bueno, voy a dejar de compartir y voy a poder voy a leer sus preguntas en caso haya. A ver. Uy, sí, sí hay varias consultas. A ver, vamos a leer algunas, ¿sí? Estamos un poco con el tiempo, pero vamos a ir leyendo, ¿sí? A ver. La... Ok, sí, José Vigo, la primera consulta que ha señalado ahí. Dice, la evaluación de los ingresos es respecto al periodo 2024. Es correcto, sí, es correcto la declaración, un momento, por favor, dame un segundo. Ya, sí. A ver, veamos. Mm.
A ver, sí, ya. La evaluación de los ingresos respecto al periodo 2024, sí, correcto. Todos los ingresos, en este caso, para los tramos 5 y 6 son básicamente con los ingresos netos del 2024. Y no, y como les expliqué al comienzo, hay tres métodos básicamente para poder determinar. El reporte tributario también te puede ayudar, Nancy. Sí, efectivamente, el reporte tributario ayuda, ¿no? Porque ahí de repente están todos los ingresos. Sin embargo, como les expliqué al comienzo, hay tres métodos para llegar al tramo que me corresponde como tal. Entonces, el reporte tributario puede ayudar, sin embargo, yo recomiendo hacer la lectura con el PET 621 y mi EJ anual, ¿no? José Luis Escobar dice, buenas tardes, una consulta. En caso se legaliza, ¿en qué caso se legaliza? Capaz es la pregunta, ¿no? Como les comentaba, los anexos de identificación siempre se van a legalizar, ¿no? Una vez completados y llenados, y una vez legalizados, lo ideal es que se presente, ¿sí? Luego, José Vigo también otra vez esta pregunta, dice, ¿los de RER deben declarar esto siempre y cuando sean PJ? Este, como les comentaba, ahora con este último tramo se ha tratado de incluir a todas las personas jurídicas, ¿no? Todas las personas jurídicas, las EIRLs, siempre y cuando sea una persona jurídica o un ente jurídico. Si escapamos de esta figura, entonces no van a ser obligados, ¿no? Luego, Nancy Cueva. Dice, la IRL tiene un solo dueño, pero tiene un gerente general por escritura pública y tiene decisión en la empresa, pero no está en planilla. De ir como dato, como beneficiario final. Bueno, la IRL, sí siendo una persona jurídica, ese dueño, en caso esté como único, básicamente único dueño, ¿no? Tiene que ser declarado como beneficiario final, ¿no? Puede ser que también ostente el cargo de gerente general, pero ya serlo dueño del 100% de toda la compañía, por así decirlo, ya hace que por un criterio de propiedad tenga que declararlo como tal. ¿No? Entonces, a ver, vamos a saltar algunas preguntas para no dejar tanto las nuevas. Dice, Omar Fernández dice, si me tocó la declaración en el 2023 y no la presenté, ¿puedo realizarlo ahora con fecha del 2023? A ver, cuando uno llena el formulario virtual 3800, eso no lo he puesto, pero para que tengan una idea, en el concepto de antes de ingresar a comenzar a llenar los datos del formulario virtual de las personas, ¿sí? Hay una parte que dice como descripción general. Y ahí debe colocarse el periodo, ¿sí? Y luego cuando pasamos al formulario virtual, hay una parte que se llena con la fecha del formato. Y se puede declarar ahora, con la fecha, colocas la fecha de ahora, pero en tu descripción general debes colocar el periodo por el cual tú estás declarando. Y sí, mientras una no te haya identificado nada, Omar, no va a haber ningún inconveniente, ¿sí? Para este tipo de casos. Luego, Erika dice, si la declaración del 2024 se consignó información no completa o difiere de la DJ, ¿cuáles serían las faltas que incurre y si se puede subsanar? O sea, a ver, si es que en la declaración del 2024 se consignó información no completa. Bueno, seguro te está haciendo referencia, uno, para determinar los ingresos netos o de repente para determinar, en este caso, la información para los beneficiarios finales. En cualquiera de los casos, la idea es que en tanto Suna no te haya notificado nada, no te llegó una notificación a tu buzón, todo se puede regularizar, se puede rectificar, ¿sí? Y por lo tanto podemos hacerlo sin problema, no vamos a pagar ningún tipo de multa. El tema es ahorita que una vez que ustedes ya están informados, tratar de regularizar todo lo que no hayan hecho anteriormente, básicamente. Y si ustedes tienen alguna duda que estuvieron equivocados, no lo hicieron correctamente, bueno, regularizarlo, ¿no? Esa es la única vía de poder salvaguardarnos y curarnos en salud. Eh, a ver, dice Ángela, dice, buenas tardes, ¿cómo dónde consigo el anexo a poder legalizarlo? El anexo está adjunto al decreto supremo que regula este decreto legislativo 372 del beneficiario final. Si mal no recuerdo, el decreto supremo es el 033 o 03/2019, ¿sí? En Google lo van a poder ubicar rápidamente si ponen reglamento del beneficiario final y ahí les va a salir. Y en el reglamento al final, en este caso la norma publicada, ahí está básicamente el anexo. Tendrían que pasarlo básicamente a Word, no convertirlo, y sobre eso llenarlo, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos hecho. También, salvo que Sunat en su página lo haya publicado directamente para descarga, pero sí ahí tendrían que fijarse, ¿no? Coraima dice, si me tocó un año anterior, tengo que volver a realizarlo. Coraima, buena pregunta. O sea, solamente si es que has realizado algún cambio sobre la declaración original, ¿no? Imaginemos, ¿no? Tú declarabas en mayo 2022.
¿no? Con el tramo uno en este caso de ese momento. Y en 2023, en marzo de 2023, hubo un aumento de capital que hizo aumentar considerablemente el número de acciones de uno de los accionistas. Entonces, tienes que hacer tu actualización, ¿no? Y no es que sea una vez al año, sino que cada cambio que ocurra, tienes que volver a realizar una declaración, ¿no? Eh, bueno, dice Cintia Silvera, dice, buenas tardes. Si tengo un accionista no domiciliado, ¿también debe ser identificado en la declaración? Sí, Cintia, así sean no domiciliados o locales, debe presentarse la declaración, ¿sí? No, no es que porque sea un accionista no domiciliado no deba, así que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Shade Up Boys dice, en caso de un RL, ¿también se legaliza el formato del único accionista? Sí, completamente. Es algo que debe hacerse idealmente de forma previa a, en este caso, a la declaración, ¿no? Luego Mariela Velázquez dice, ¿cuáles serían los documentos de respaldo de la declaración de beneficiario final? Como te comentaba, va a depender del tipo de criterio que tengas, o se hayan identificado los beneficiarios, pero el libro de matrícula de acciones, el libro de acta de junta general, los poderes inscritos, a los contratos de mandato, en caso exista, ¿no? En caso seas una asociación sin fines de lucro, capaz el libro de asamblea, ¿no? Entonces, va a depender de cada caso en particular, pero son los documentos que pueden ir surgiendo. ¿No? Luego, si estoy en tramo 4 la información es del 2025, la OIT es del 2025. No, no, Mario, la normativa no ha establecido que ese entendimiento, ¿no? O sea, en la resolución del 2020, en ese que ha sido publicada, te dice que la determinación de los tramos es conforme a los ingresos del 2024. Y por último, Sadienka dice, para esta presentación, ¿tengo que volver a legalizar los formularios de los accionistas o se pueden usar los mismos del año que ya se presentó de no existir algún cambio? Sadienka, o sea, no es que siempre tengas, o sea, si tú ya declaraste en algún momento porque estuviste obligada, no es que tengas que ahora volver a declararlo con estos nuevos tramos. Solamente lo vas a declarar siempre que se haya actualizado algo dentro de la información original que presentaste, que declaraste, ¿no? Y si ha cambiado algo respecto a la declaración original, lo que tienes que hacer es, obviamente, legalizar otra vez esos anexos, no de beneficiario final. Así que bueno, esas son todas las preguntas que he podido leer ahorita, ¿sí? Bueno, otra vez agradecerles por su tiempo, ¿sí? A través del correo probablemente donde se han inscrito, capaz les hagan llegar las PPTs, ojalá que sí. Y bueno, los datos están ahí, yo soy Gustavo Martínez otra vez, ¿sí? En este caso soy jefe tributario de Back Global y TPC Group, así que para cualquier consulta, también he dejado mi correo, creo, igual se los voy a dejar acá en el chat, ¿sí? Para cualquier consulta adicional que puedan tener, para que ustedes puedan consultarme a través de ahí, ¿sí? Ahí está. Así que nada, muchas gracias otra vez por su participación y bueno, esperemos tenerlos de vuelta en otro tipo de charlas sobre otro tipo de obligación nueva que puede surgir. Ya a puertas de también el cierre del año para efectos de una correcta declaración jurada anual. Bueno, nada, eso es todo. Muchas gracias. Cuídense.